Tenemos un Dios grande, porque Él es bueno y cumple su palabra. ¿Cuánto lo creen? Amén. Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga y es un gusto para mí que usted esté aquí presente en la casa del Señor para compartir este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración, pero también para escuchar su palabra. Y en este día quiero saludar a mis hermanos que nos están visitando. La familia Poicón está aquí visitándonos. Por favor, se pueden poner de pie. No sé si hay alguien más que nos está visitando hoy, ¿no? ¿Qué les parece si le damos un aplauso de bienvenida? El Señor los bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Están siempre en su casa. Tomen asiento, por favor. Es una alegría para nosotros porque los conocemos bastante tiempo, a nuestros hermanos, y que ahora están viviendo por acá cerca, así que tienen la oportunidad de estar cerca también de la iglesia para compartir la palabra de Dios. Amén. En este mes, que rápido, ¿no? Ya se acabó prácticamente este mes, y que hemos venido compartiendo la palabra en cuanto a la fidelidad de Dios. Hemos estado compartiendo acerca de la fidelidad de Dios, y realmente Dios es bueno. Dios tiene, Él es perfecto, y todo lo que Él nos ha prometido, así se cumplirá. Yo no sé si tú tienes alguna promesa de Dios. ¿Tienes alguna promesa de Dios? ¿Sí? Te ha hecho una promesa Dios. Dios ha puesto en tu corazón una promesa. Dios la va a cumplir. Y hoy día vamos a ver la fidelidad de Dios en cuanto a las promesas que Él da. Porque Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de promesas. Hoy día vamos a ver eso. Quiero leer un pasaje bíblico pequeño como introducción a la fidelidad de Dios. ¿Sí? Quisiera que me acompañen en 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 13, si no me equivoco, sí. 2:13. Amén. Y la palabra de Dios dice así: Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, porque Él es un Dios que cumple su palabra. Esa parte lo estoy diciendo yo. Pero dice el versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque podemos estar aquí, Señor, aún juntos, Señor, y delante de ti, porque tú nos enseñaste que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarías presente, y sabemos que tú estás en medio nuestro, Señor. Oh Padre Celestial, te doy gracias y te pido, Señor, que estés preparando los corazones y los oídos espirituales de mis hermanos, Señor, para entender tu palabra. Háblanos, Señor, sé tú hablándonos a cada uno de nosotros, te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Como dijimos, el Señor es un Dios que va a cumplir su palabra. Él va a cumplir, y Él es un Dios, como dije hace un momento, es un Dios de pacto. Él, desde el principio hasta al final de nuestros días, Él va a cumplir su pacto, porque Él no es hombre para que mienta ni se arrepienta. Él, cuando suelta la palabra, Él confirma su palabra. Y es grande y grato saber que su palabra siempre se va a cumplir. Como dice este verso, si fuésemos infieles, realmente sí, nosotros podemos ser infieles, podemos equivocarnos, podemos desviarnos en un momento, pero Él va a permanecer fiel. ¿Cuánto lo creen? Amén.
Amén. Y realmente Él, a través de toda la palabra de Dios, a través de toda la Biblia, nosotros vamos a encontrar promesas, pactos. Y cuando digo pacto, estamos hablando, por ejemplo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, bíblicamente hablando, significa el pacto antiguo y el pacto nuevo. ¿Cuál es el pacto antiguo? El pacto antiguo fue dado, por ejemplo, en Éxodo 6:7, ¿no? Un pacto que mejor dicho, la confirmación de un pacto estaba en Éxodo 6:7, si me acompañan por un momento. Éxodo 6:7 dice así: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo soy el Señor su Dios y ustedes sabrán que fui yo quien los rescató de la opresión de los egipcios. 8. Los llevaré a la tierra que juré darles a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tan cierto como yo soy el Señor, esa tierra será de ustedes. Había un pacto que había sido dada ya desde postreros tiempos, ¿no? A Abraham. Y ese era el pacto de Dios, que nos iba a dar una tierra, iba a dar una tierra a su pueblo, pero también iba a ser recíproco que nosotros, o Dios, Jehová, iba a ser y es nuestro Dios. En el nuevo pacto lo encontramos en Lucas capítulo 22:20, donde nos habla el Señor Jesús y lo dice muy pero muy claro, lo dice cuando estaba en la cena, y dice así: de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, ¿qué dice? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hermanos, Dios estaba haciendo un nuevo pacto con el hombre, porque sabía que con el pacto antiguo no íbamos a poder ser justificados, sino con este pacto ya ahora sí somos justificados, pero en Cristo Jesús. Y yo te pregunto, ¿te preguntaste alguna vez cuál es la razón que el Señor hace pactos de este modo con nosotros? ¿Te has preguntado en algún momento por qué Dios nos hace ese pacto con nosotros? Mira, te digo que el salmista David también se hacía esa pregunta. Y ahorita lo vamos a ver. Job también se hacía esa pregunta. Acompáñame a Salmo 144, por favor, verso 3. Vamos a agarrar un solo salmo porque hay otro salmo también, Salmo 8:4, pero esta vez vamos a agarrar el Salmo 144:3, donde dice: oh Jehová, dice el salmista, ¿qué es el hombre que en él pienses? O el hijo del hombre para que lo estimes. ¿Qué es el hombre para que tú lo estimes así al hombre? Se dice el salmista. O para que pienses en él. Vamos a Job capítulo 7, verso 17. Mira lo que dice ahí. Job 7:17. Y dice, nuevamente se pregunta Job, ¿qué es el hombre, Señor, para que lo engrandezcas y para que lo pongas sobre él, para que pongas sobre él tu corazón? Esa pregunta se hacía Job. Y para que pongas sobre él tu corazón. Y cuando dice tu corazón, lo que estaba diciendo es para que pongas tu amor sobre el hombre. ¿Qué es el hombre? Y la respuesta es el amor tan grande que tiene Dios para con nosotros. Esa es la respuesta. Por eso es que Dios hace pacto con cada uno de nosotros. De una manera universal hace un pacto con todo aquel que en Él cree.
Vamos a Juan 3:16, un verso bastante conocido. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Mira lo que dice ahí. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuántos son padres aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos son papás? Ajá, papás, mamás. Yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿tú darías la vida de tu hijo, de tu hija, por un vecino que está mal, que está enfermo y que tú quieres salvarlo? ¿Tú intercambiarías su vida de tu hijo por ese vecino? Creo que no, nadie de nosotros, ¿no? Pero mira, y por eso que dice la palabra de Dios, dice, de tal manera, o sea, un amor pero grande, inimaginable, que no lo podemos entender. Es el amor que tiene Dios para contigo y para conmigo. Yo me gozo realmente cuando leo esta parte. Es un amor tan grande, porque si nosotros queremos a nuestros hijos de una manera muy especial, y a cada uno de ellos, ¿cierto? Cuando Dios dice de tal manera que Dios amó al mundo para entregar a su Hijo, ahí sí ya no lo podemos entender. Pero su amor es tan grande por ti y por mí, que así fue hecho. Ahora, vamos a notar algo, hermanos, y que eso tenemos que tener siempre en cuenta. Que el hombre no puede hacer pacto con Dios. ¿Ok? El hombre no puede hacer pacto con Dios. Dios siempre es el que hace pacto con nosotros. Tal vez nosotros podamos hacer una promesa a Dios, pero no un pacto. ¿Un pacto qué cosa es? Un pacto es un acuerdo, ¿cierto? Un pacto es un contrato. Un pacto es, yo te doy esta casa y tú me das este dinero, por decir así. Estamos hablando de un contrato en este caso, ¿cierto? Eso es un pacto. Tú haces esto y yo hago lo otro. De igual manera, Dios es el único que puede darnos o hacer un pacto, porque Él sí puede hacerlo. Es decir, nosotros no podemos negociar con Dios. Nosotros no tenemos cómo obligarlo a Dios a hacer algo, porque nosotros no tenemos nada en principio. En segundo lugar, porque nosotros somos su criatura. Y finalmente, porque nosotros, como vimos en 2 Timoteo capítulo 2, 13, porque nosotros somos infieles, porque nosotros no vamos a poder cumplir. Pero Dios sí va a cumplir su promesa, y cuando Él lo dice, así es, porque debido a que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él no cambia, es inmutable, y por eso es que podemos tener confianza en Él. Por eso que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia por intermedio de Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y por eso es que nos gozamos, tenemos que tener paz, tranquilidad, gozo, porque por gracia de Jesucristo es que podemos llegar a Él. Y a través de Abraham vamos a ver un ejemplo, uno de tantos obviamente, de cómo Dios presenta el pacto. Él mismo presenta una analogía del nuevo pacto. Y vamos a ver en los versículos que que nos van a acompañar, vamos a ver de que Dios ordena, Dios pone las condiciones, Dios pone la promesa, y Dios también te va a respaldar si es que cumples a la promesa. Acompáñame ahora sí al Génesis. Vamos al Génesis para tomar como ejemplo justamente la vida de Abraham. Génesis capítulo 12, por favor, en sus Biblias. Vamos a tomar solamente 3 versículos.
del 1 al 3. Y dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aleluya. La primera orden que Dios le da a Abraham es salir, sal de este lugar. Y mire, pero vamos a notar algo que sucede en el transcurso de este verso y un verso anterior. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Notas algo ahí en esa frase? Pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Qué está hablando? Está hablando de un pasado. Dios le había ya hablado a Abraham anteriormente. Le había dicho que salga de su tierra y de su parentela para ir a la tierra donde le iba a mostrar. Pero ¿qué había sucedido? Vamos a investigar. ¿Qué te parece si vamos al verso Génesis 11:31? 11:31, el penúltimo versículo del anterior, del verso que estamos viendo, dice así: y tomó Taré, dice, a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Aquí vemos que Dios ya le había dicho a Abraham que salga de esa tierra. No era la primera vez, sino en esta oportunidad le estaba haciendo recordar y le estaba diciendo: Dios había dicho. Y él no había cumplido, o cumplió a medias. Mira, ve, yo supongo, vamos a hacer un poquito de imaginación tal vez, para poder entender esto. Me imagino que Abraham habrá escuchado la voz de Dios diciéndole: sal de tu nación, de esa tierra, de tu parentela y de la familia. Y seguro que él, emocionado, habrá dicho en una reunión, estando cenando o almorzando, habrá dicho a su papá: ¿sabes qué, papá? Dios me ha hablado, me ha dicho que salga de aquí y que vaya y que me va a mostrar una tierra. Me ha dado una promesa que me va a dar una tierra prometida, una tierra hermosa donde fluye leche y miel. Papá, estoy emocionado. Y yo supongo que en la mesa el papá habrá dicho: qué bueno, hijo, entonces vamos. Se involucró él mismo y inmediatamente tomó las riendas. Le dijo a Abraham: ok, Abraham, sube las cosas, Lot, sube al auto, Sarai, sube tú también, y vamos. Él tomó las riendas. Dios le había dicho que vaya Taré, su papá. Había dicho que vaya Lot, su sobrino. No, les había dicho que ellos dos salgan de Ur de los Caldeos. Y miren, y según esto, del verso 31 que estamos leyendo, la parte final dice: y salió de ahí y fue a de Ur de los Caldeos, y fue y llegaron hasta Harán, y ahí se quedaron. ¿Sabes? Muchas veces Dios quiere sacarnos de Ur de los Caldeos. Quiere sacarnos de esa vida que hemos estado llevando. Quiere sacarnos de esa vida de pecado para que seamos nuevas criaturas. Quiere sacarnos de ese lugar donde estamos mal. Pero muchas veces decimos: sí, Señor, gloria a Dios, sí, Señor, te voy a seguir. Y no sales de ahí. No sales y te quedas.
o caminas un poco y te quedas a la mitad del camino. Ur de los Caldeos era una ciudad idólatra. Era una ciudad que era cosmopolita, es cierto, en esa época, porque los caldeos tenían bastante hegemonía en ese tiempo. ¿Y sabes qué? Y por lo tanto había muchos templos idólatras. Y Dios le dijo: sal de ese lugar, porque cuando yo te saco de este lugar, yo quiero que tú seas apartado para mí. Y cuando hablamos de apartado, la palabra en griego de apartado significa santo. Yo quiero que seas santo, sé santo como yo soy santo, sé apartado, apartada como yo soy diferente, soy apartado. Dios quiere que seas tú santo. Dios quiere que seas apartado y solamente para Él, porque Dios es un Dios celoso y por eso quiere sacarte de Ur de los Caldeos, quiere sacarte de ese Ur en la cual tú estás viviendo. Y de repente tú has salido ya de ese Ur, pero sin embargo te quedaste en Harán. Y te digo qué cosa es Harán. Harán era una ciudad intermedia que estaba cerca de Ur de los Caldeos. Estaba Egipto por otro lado y Babilonia por otro lado. Estaba en el centro Harán. Y Harán también era una ciudad idólatra. O sea, habían salido de una gran ciudad de mucha idolatría, pero fueron a una ciudad que también había idolatría. Una sola idolatría de repente. Tú dirás, bueno, ya no habrá tanta idolatría, pero había idolatría. Y dije hace un momento que Dios es un Dios celoso. Él no quiere idolatría. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y eso es lo que quiere Dios. Y es más, el rey Nabonido, ¿qué tal nombre? El rey Nabonido estaba gobernando sobre Harán, hermanos. Y ellos idolatraban a la diosa Luna. Ellos tenían un templo a la Luna. ¿Y saben quién era la sacerdotisa? Nada más ni nada menos que su propia madre. La madre de este rey era la sacerdotisa. O sea, salieron, como dije, y repito, de una condición y seguían casi en la misma, porque para Dios el pecado es pecado. No hay pecado grande ni hay pecado chico. Para Dios es igual. ¿Y sabes qué? Vamos a ver dos cosas acá. Que mientras estaba Abraham bajo la tutela o la cobertura de su padre, él no avanzaba y no avanzó. Él llegó y continuó estando alrededor de gente idólatra. Y eso no quería Dios. Pero después que salió de este lugar, cuando salió de este lugar, es porque había fallecido su papá. No había nadie que lo detenga. ¿Sabes qué? La orden, ¿sabe cuál era la orden? La orden era de dejar la vida antigua. ¿Cuántos de nosotros o cuántas personas aún tienen una vida nueva, pero también tienen una vida antigua? ¿No? Los chicos escuché de que les dicen mundo Cris, creo, ¿no? Están un pie en Cristo y el otro pie en el mundo, ¿no? Pero Cristo quiere que estemos solamente en su reino, que solamente seamos para Él, le alabemos y la adoremos. La condición era dejar todo e ir a un nuevo lugar. Le dijo: vete de tu tierra, vete de tu parentela y de la casa de tu padre. Lo que estaba diciendo es: vete de tu tierra. Le estaba diciendo: deja las costumbres de esa tierra, deja las costumbres de tus amigos, de tus vecinos, deja esos hábitos que no te dejan crecer espiritualmente, deja ese modo de vida. Eso es lo que estaba diciendo el Señor cuando te dice: sal de esta tierra. Pero también te dice: sal de tu parentela. Y está hablando de que dejes la influencia familiar, porque la familia también influye mucho
en la toma de decisiones espirituales. Porque no es que hemos tenido una mala educación, sino es que ellos nos han enseñado lo que recibieron de sus propios padres. Eso es lo que pasó. Lo que decía, cuando dice el Señor, deja a tu padre, la casa de tu padre, es que te está diciendo que cambies ese modo de pensar, que esas cosas que te enseñaron en casa, déjalos ya y empieza algo nuevo, porque no se puede echar vino nuevo en odre viejo. Como le decía yo ayer a los chicos, es que no puedes poner un nuevo programa en tu computadora si es que no sacas el que ya tiene o formateas la computadora. Cuando tú formateas, estás listo para poner un nuevo programa. No puedes tener dos programas dentro de. Es igual, en nuestro corazón no puede haber dos, no podemos servir a dos señores. Eso es lo que nos dice el Señor. Por eso quiere apartarnos, por eso quiere que seamos santos, apartados para Dios. Aparentemente no estaba obedeciendo a Abraham en su totalidad. Y cuando no obedece, o cuando no hacemos en la totalidad lo que Dios nos ha dado o lo que Dios nos está ordenando, entonces no estamos cumpliendo con nuestra parte. Es como nuevamente recordando el contrato. Si a ti te dicen de que entregues tu casa porque tú te vas a recibir, por decir, $100,000, y viene el comprador y te dice, bueno, te voy dando 30,000, pero dame las llaves. ¿Tú le darías las llaves? No, ¿cierto? No, porque está incumpliendo, porque no está recibiendo o no estás recibiendo lo adecuado, no estás recibiendo el acuerdo. Y muchos queremos tener las bendiciones de Dios sin cumplir nuestra parte. Sigamos. Ahora, esta promesa que Dios empieza a dar va a ser una promesa familiar. Escucha, dice, te llevaré a la tierra que te mostraré. Hermanos, esto, como dicen por ahí, esto cae de maduro. Porque Dios quiere darte una nueva tierra. Dios quiere darte algo nuevo. Porque cuando de la manera que muchas veces vivimos no es vida. De la manera que vivimos así enclaustrados en un mundo de tinieblas, eso no es vida. Estar discutiendo, estar tensos, estar con dificultades todo el tiempo, eso no es vida. El demonio nos quiere quitar la felicidad del Señor. Por eso dice de que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Nos quiere dar vida y vida en abundancia. Y nos está diciendo que lo que tú estás pasando no es vida. Y yo te quiero dar una verdadera vida. Y yo cuando era muy niño, yo recuerdo que no necesitaba estar pensando en los problemas para poder comer o beber, ¿cierto? No tenía que estar preocupado dónde voy a dormir. Dios quiere que estemos así, tranquilos, en paz para con todos. Dios quiere que tengamos unos mejores frutos en nuestras vidas. Y no estoy hablando de que Dios quiere prosperarte y que seas grande. Bueno, si Dios lo hace, gloria sea al Señor, pero eso no es el propósito de Dios. Lo que Dios quiere es que prospere tu alma para que llegues allí al reino, ahí donde el Señor ha preparado morada para cada uno de nosotros. Eso es lo que quiere el Señor. Y si estás agobiado por tantas cosas que te suceden, el Señor te dice: venid a mí todos los cansados y cargados, que yo te haré descansar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y dice el Señor, y te hace una promesa, te hizo una promesa familiar, ahora te hace una promesa personal. Y haré de ti una nación grande
y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Te va diciendo de que vas a ser una familia muy grande, muy grande. Y está hablando de que, sí, está hablando que nosotros, creo que como padres, como madres, nosotros cuando éramos solteros queríamos tener muchos hijos. Queríamos de que nuestra familia sea grande. Queremos de que nuestra casta, nuestro apellido continúe. Sobre todo los varones, siempre estamos buscando que tener el varoncito, ¿sí? Pero muchas veces cuando llega la nena, la bebé, wow, te olvidas realmente de que necesitabas un varoncito, porque la bebé te gana, te apapacha, como decimos, y te ama. Pero siempre hay en el varón querer tener de que su apellido continúe. Y esa es la figura que Dios le está diciendo a Abraham, que en ti tú vas a ser una nación grande. Pero un momento, cuando Dios le está hablando, Abraham sabía de que su esposa era estéril. Y decía, ni siquiera le preguntó al Señor, Señor, ¿y cómo va a hacer esto? ¿Sabes qué? Viendo a su mujer estéril, Dios sabía de que él iba a ser padre de muchas naciones. El Señor sabía ya de que le iba a dar un hijo, y por esa seguridad es que él hablaba. Le decía, serás padre de multitudes. ¿Sabes? Muchas veces tú tienes promesas. Tú tienes planes que Dios te ha puesto en tu corazón, pero tú no los ves llegar. Tú estás aún preguntándote por qué no llegan. Tú estás diciendo, Señor, no, esto no va a llegar. Humanamente es imposible. Y sí, hay muchas cosas que humanamente son imposibles. Pero ¿sabes qué? En el Señor, Dios tiene la respuesta y Dios tiene la salida. ¿Recuerdas cuando el pueblo hebreo había salido de la ciudad de Egipto? Salió al desierto y se encontró que estaba frente al Mar Rojo, frente al mar, y no tenía más salida. Y detrás venía el ejército del faraón y venía a matarlos, y empezaron a quejarse la gente a Moisés diciéndole, ¿para qué me sacaste al desierto? ¿Para morir aquí? Y estaban desesperados. Y Dios, ¿qué hizo? Dios abrió el mar y tenía Dios caminos por donde nosotros no imaginábamos que habían caminos. Y Dios abrió caminos en el mar donde solamente Dios conocía esas pisadas, donde Dios solamente conocía ese pasaje. Y Él abrió, y el pueblo hebreo, para cumplir la promesa de Dios, cruzó para obtener la tierra prometida. Hermanos, Dios tiene caminos donde nosotros no lo vemos. Dios tiene sendas por donde tú no ves. Solamente necesitamos que Dios abra nuestros ojos espirituales, y pedirle a Dios, y pedirle a Dios, Señor, guíame, quiero conocer tus caminos. Como David le decía al Señor, Señor, tengo que hacer la guerra a los filisteos, y le decía, Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dio la respuesta, le dio el plan para atacarlos, rodearlos y atacarlos por la retaguardia, ¿no? Y ahí lo vemos en Primera de Samuel. Pero bueno, el punto es que nosotros tenemos que pedir la dirección de Dios para que Dios nos haga ver ese camino donde no lo vemos. Hermanos, les dice a Moisés, engrandeceré tu nombre, tu linaje será conocida por todas las naciones. Y así es.
Han pasado más de 4000 años y Abraham es conocido. ¿Sabe? Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y por último, Él respalda y Él te va a respaldar a la obediencia. Dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, los maldeciré. ¿Sabes? La palabra de Dios en esta parte de bendecir significa aquellos que se sometan a ti, aquellos que se humillen delante de ti, yo los ayudaré. Aquellos que te ayudan, yo los exaltaré. Aquellos que te apoyen, yo los voy a estar con ellos. Sin embargo, a los que son soberbios, a los que son altivos, dice el Señor, serán mis enemigos. Serán mis enemigos. Por eso su palabra dice de que Él atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Aquellos que sean tus enemigos serán mis enemigos. Por eso en el Salmo 23 David dice: aderezas mesa delante de mis angustiadores. Lo que nos está diciendo es que no te preocupes por tus enemigos, porque Dios dijo: mía es la venganza. Y por lo tanto, ¿de qué te preocupas? ¿Cuánto lo creen? Amén. Y aquí viene una gran promesa universal y dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas las etnias de la tierra, todos los pueblos de la tierra. Obviamente, obviamente que esa promesa era Cristo. Era Cristo. Porque el Señor prometió desde el principio, prometió de que enviaría al Salvador. Así como el pecado entró por un hombre, el pecado también es redimido por un hombre. Jesucristo, Dios hecho hombre. Y Él lo dijo. Si vamos al Génesis 3, donde dice la desobediencia del hombre, encontramos que Dios, cuando se dirige a la serpiente, cuando se dirige directamente a Satanás, el enemigo de nuestra alma, le dijo: de la simiente de la mujer te pisará la cabeza y tú le herirás al calcañal. Está hablando de Jesucristo ya desde esa época, que en la cruz Jesucristo le iba a pisar la cabeza a la serpiente, como lo hizo. Aleluya. Y Jesús, por más que la cruz, por más que el madero le raspó el talón, el calcañal, no pudo contra Jesucristo, porque al tercer día nuestro Dios resucitó, nuestro Señor vive. ¿Cuánto lo creen? Y a través de Abraham, hermanos, somos injertados. Nosotros que somos los gentiles, nosotros somos el olivo silvestre, y ese olivo silvestre ha sido quitado y injertado en el olivo del Señor, en la planta, digamos, la planta principal del Señor. Quiero ir terminando. Si me acompañan por favor a Gálatas capítulo 3, versos 7, 8 y 9. Vamos del 7 al 9, por favor. Y vamos a ver que todas las etnias son benditas gracias a la fe de Abraham. Gálatas capítulo 3, versos 7, por favor, al 9. Y mira lo que dice. Gloria sea al Señor. Aleluya. Dice: sabed por tanto que los que son de fe, ¿cuántos de la fe hay aquí? Amén. Así que por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Aleluya, somos hijos de Abraham.
Amén. Verso 8. Y dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, eso es decir, nosotros, dio de antemano la buena nueva, la noticia, a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y ahí estamos nosotros. Gloria sea al Señor. Aleluya. Aplaude si quieres para el Señor. Aleluya. Y aquí viene lo tremendo. Verso 9. Y dice, de modo que los de la fe, o sea nosotros, son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria sea al Señor. Somos bendecidos por Abraham. Y mira, esa promesa fue 4,000 años atrás aproximadamente. Y hoy lo estamos gozando cada uno de nosotros. Pero hay una condición en ese pacto. Es que creamos en Jesucristo. Porque nuevamente en 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. 17, por favor. Y verso 17, 3:17, por favor, David. Porque no ha venido el Señor a juzgar al mundo, sino para condenar al mundo, y para que el mundo, y cuando dice mundo, ponlo humanidad, sino para que el mundo sea salvo por él. 18, por favor. ¿Tienes el 18? Ah, ok, ahí está. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esos son los términos del pacto. Creer en Jesucristo, creer en el Hijo unigénito de Dios. ¿Sabes, hermano? Termino con esto. Yo te animo, quiero animarte para que si te has quedado en Harán, salgas de ese lugar. Que no seas un cristiano a medias, que salgas de ese lugar a la tierra que te prometió el Señor. Y la tierra que ha prometido para todos nosotros es que tengamos vida, y vida en abundancia. Eso es lo que quiere. Pero necesitas obedecer, poner a Dios primeramente en lugar de cualquier otra cosa. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a tu prójimo, a tu familia, que es tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu hija, son tu prójimo. Amarlos. Y algo más, que te ames a ti mismo. Porque hay muchas personas que no se aman a sí mismos. Viven culpándose de las cosas pasadas. Y sí, de repente hicieron cosas malas. Pero ¿sabes qué? Te queda solamente pedir perdón al Señor. Porque Juan dice, hijitos míos, si habéis pecado, abogado justo tenemos, Jesucristo nuestro Señor. Y Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de promesas. Y Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Porque en Jesucristo tenemos oportunidad. Amén. Cierra ahí tus ojos donde estás. Si Dios, como dije, si Dios te ha dado una promesa, si Dios te ha dicho algo que se va a cumplir en tu vida, no lo dudes, Él lo hará, porque Dios cumple sus promesas. Señor,
te doy gracias por esta palabra, Señor, que nos das. Esta palabra que nos anima, Señor. Esta palabra, Señor, que nos recuerdas de que tú eres fiel, Señor. Y tu fidelidad es para siempre, así como tu misericordia, Señor. Y porque tú siempre cumples tu palabra. Para bien o para mal, Señor nuestro, pero cumples tu palabra porque tú no puedes negarte a ti mismo, porque tú eres un Dios fiel. Tú no puedes ser diferente, Señor. Eres el mismo ayer, hoy y siempre. Señor, en ti confiamos, Señor. Te doy gracias por eso. Te doy gracias, Señor, porque eres